Querido amigo Diego Valadez en Reforma un artículo buenísimo de advertencia, Dijo, se titula La Corte y las elecciones y advierte una campaña por parte del gobierno de desprestigio en contra de los ministros y de los jueces y de los magistrados para crear las condiciones de una reforma judicial y que los ministros sean electos mediante voto popular. Diego lo advierte y está en todas las razones. Yo se los pongo. Pues dice, ¿hay corrupción en el Poder Judicial? Dice, por supuesto, como en todos lados, y aparece Yasmín Esquivel. La corrupción, empero, no le preocupa para nada al gobierno. Ahora resulta, ¿no? Bien sabe que recortar el presupuesto a los servicios públicos no solo no acota la corrupción, sino por el contrario, la fomenta. Luego aparece López Obrador brincando la Constitución y dice, y no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. Y lo recibe aquí con un mazazo Norma Piña, la ministra presidenta de la Corte, dice, no, lo que se busca es castigar a la Corte por no avalar los caprichos inconstitucionales del presidente. Pues sí, claro. Aquel no le perdona lo que antes le aplaudía a manera de autoelogio, la arrogancia de sentirse libre. Este cartón de Calderón, véanlo, es de este domingo pasado. Es, a ver que no se me vaya, ahí está, ¿no? Sí, es buenísimo porque lo que está diciendo en el fondo es el castigo de acabar con 13 de 14 fideicomisos, de quitarles 15 mil millones de pesos y tal, que además es una fregadera para los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. No es otra cosa más que una venganza. Ya, espérame, pero además es... Que ya es importante porque ya está en noviembre. ¿Por qué se les ocurre hacer esto a estas alturas? Sí. A esta hora. ¿Qué creativos salieron? Sí. Digo, ya para que se pongan de acuerdo todos los partidos, o sea, Morena, PAN, PRI, se te está pasando la mano. Es un absurdo. Es un claro exceso, que es un absurdo. Es un exceso esto. Tienen que... Claro que es un tienen que absurdo. echarlo para abajo. Y es que, otra cosa, me preguntaban el otro día mis alumnos, cuando terminamos la clase del miércoles pasado, oiga, y viendo tantas cosas que están ocurriendo en este país, ¿no debería haber más requisitos para ser presidente de la República, para ser gobernador? Cuando menos no Pues están sí, locos. porque para ser ministro, eso estuvo muy buena, por lo menos no estar locos, que creo que hoy es el Día de la Salud Mental, ¿verdad? Sí, Sí. hoy es el día Presidente, de la salud mental. aproveche, pero eso es un check-up, cabrón. Bueno, no, mira, me preguntaban, ¿por qué no hay más requisitos así como los hay para ser ministro de la Corte? Y la salud mental debería de ser un requisito, ¿eh? Claro que tendría que ser un requisito, ¿no? Antes de tomar el cargo y durante el encargo, ¿eh? Pero bueno, ¿por qué no hay más requisitos para ser servidor público más que para ser ministro de la Corte o juez magistrado? Ajá. ¿Por qué? Ni para ser presidente. No necesitas nada. Por cierto, ahorita que hablas de ministros de la Corte, ayer publicó nuestro querido amigo Diego Valadez en Reforma un artículo buenísimo de advertencia. Dijo, se titula La Corte y las elecciones y advierte una campaña por parte del gobierno de desprestigio en contra de los ministros y de los jueces y de los magistrados para crear las condiciones de una reforma judicial y que los ministros sean electos mediante voto popular. Diego lo advierte y está en todas las razones. Y no solamente Diego, que es espléndido texto de ayer, el de antier de Carlos Elizondo Mayer Serra, también en el domingo, y este maravilloso cartón. Y esto es lo que quiere hacer Titina, ya lo dijo públicamente. Claro, ya lo dijo abiertamente, Sí. ¿no? Aquí está, fíjate, dice Ruat Caelum, de Calderón, y yo se los pongo. Pues dice, ¿hay corrupción en el Poder Judicial? Dice, por supuesto, como en todos lados, y aparece Yasmín Esquivel. La corrupción, empero, no le preocupa para nada al gobierno. Ahora resulta, ¿no? Bien sabe que recortar el presupuesto a los servicios públicos no solo no acota la corrupción, sino por el contrario, la fomenta. Luego aparece López Obrador brincando la Constitución y dice, y no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. Y lo recibe aquí con un mazazo Norma Piña, la ministra presidenta de la Corte, dice, no, lo que se busca es castigar a la Corte por no avalar los caprichos inconstitucionales del presidente. Pues sí, claro. Aquel no le perdona lo que antes le aplaudía a manera de autoelogio, la arrogancia de sentirse libre. Este cartón de Calderón, véanlo, es de este domingo pasado. Es, a ver que no se me vaya, ahí está, ¿no? Sí, es buenísimo porque lo que está diciendo en el fondo es el castigo
de acabar con 13 de 14 fideicomisos, de quitarles 15,000 millones de pesos y tal, que además es una fregadera para los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, no es otra cosa más que una venganza, una vendetta del presidente contra el Poder Judicial por las resoluciones que ha estado tomando la Suprema Corte Pero de fíjate Justicia de la que Nación. lo que mencionaba hace un rato Carlos es absolutamente preocupante, y esto es cierto. De las pocas cosas claras que ha dicho Sheinbaum, Claudia Sheinbaum, es respecto a que ella va por la reforma al Poder Judicial para imponer, para que sean electos por voto popular los ministros, y obviamente para imponer a sus propios ministros. Es decir, quienes todavía dudan de lo que va a ser Claudia Sheinbaum, que podría llegar a ser como, y esperemos que no, como presidenta de México, ahí está su cariz autoritario. Exacto. De cuerpo entero. No está engañando a nadie. Ella, exactamente, ella igual. López Obrador no pudo, pero ella va a tratar, como sea y al costo que sea, de someter al Poder Judicial, a tenerlo bajo su servicio. Sin duda. Control. Pero para que eso suceda, ojo de chícharo, amigos de la audiencia, para que eso suceda, se tiene que reformar la Constitución. Y para reformar la Constitución, se necesitan 2/3 partes de los individuos presentes de ambas cámaras, diputados y senadores. Así es que, ¿de quién depende? A ganar el Congreso. La de oposición. Nosotros. De salir a votar y ganar el Congreso. Por eso les digo, no le suelten presidencia y Congreso a estos malditos, porque van a acabar con México. Y no estoy exagerando.